de Valladolid, en España, con Pierre Monteagudo, y le damos las muy buenas tardes, buenas noches a nuestros queridos compañeros que están en la ciudad de Córdoba, licenciado Matías y licenciada, qué bueno, Luciana. Qué increíble, es increíble, ¿eh? Mi cabeza ya creo que ya llevamos 4 horas de programa, pero bueno, estamos ahí. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Hola Marco, buenas tardes, ¿cómo va? Vamos y preocupado, viste, el otro día me quedé preocupado por la historia del agua, la verdad que te hace reflexionar lo que estamos haciendo, lo que están haciendo las grandes empresas, las multinacionales, los gobiernos, esas tranzas, esos negociados con lo que nos correspondería por derecho, porque somos todos de la tierra, nos correspondería el agua, ¿no? Así es, y vos sabés que, y para quienes nos están escuchando, muy buenas tardes, noches, vos sabés que se comunicó bastante gente con nosotros, haciéndonos este mismo señalamiento que vos estás manifestando. El programa de la semana pasada, el primer programa, digamos que encaminamos de forma tan completa y dedicada estrictamente al agua, realmente fue un programa que impactó, mucha gente nos dijo esto, ¿no? Que se había quedado reflexionando profundamente respecto al asunto del agua. Así que está muy bueno lo que pasó, sinceramente. Sí, porque, a ver, podemos hacer radio, podemos tener un buen programa musical, que hay pocos programas especializados hablando de historia y de cosas de la música, hay mil cosas para decir, programas socioculturales como es este, programas históricos, programas de noticias, pero lo que vemos que no se tocan temas tan serios como lo que tocamos nosotros. Y sabemos, porque vemos algunos problemas que tenemos, yo tengo problemas ahora ya con el Facebook, me cuesta enviar cosas por el Facebook, como que no sé qué es lo que pasa, no quieren que hablemos, no quieren. Entonces, claro, esta noticia que ustedes están dando, la charla que ustedes tienen con el público, explicándole lo que está sucediendo hoy en nuestro planeta, no solo en un país, sino en todo el planeta, lo que están haciendo los chinos con todos nosotros, y nosotros seguimos comprando productos chinos. Yo, Marco Iacobelli, no compren productos chinos, compren los productos naturales, compren los productos autóctonos. Dejémonos de compra exterior, ayudemos a las medianas y pequeñas empresas. Tendría que haber una regularización de todo esto, que paguen impuestos como pagamos todos, no que ellos no pagan impuestos. Y entonces ustedes, claro, destapan la olla. Y esto es lo que pasa, a la gente le interesa, Luciana y Matías. Gracias, Marcos. Lo hemos hablado en muchos programas anteriores. Gracias a vos y a todos los oyentes, ¿no? Por todas estas reflexiones que se generan y de eso se trata, de ir construyendo colectivamente para que todos estos nuevos para quienes les lleguen nuevos y para poder construir juntos también con aquellos que ya venían pensando estas cosas, ¿no? Y esto de privilegiar la industria local, ¿no? La pequeña economía de los diferentes lugares, en vez de estar favoreciendo los productos que llegan mediante las multinacionales o mediante el comercio internacional, obviamente es una buena idea y estaría bueno, como decís, justamente poder regular en los diferentes lugares mediante leyes, mediante acuerdos, para que esto pueda ser así. Sería una muy interesante medida de acción, ¿no? Medida para tomar. Así que está bueno eso, pensarlo desde ese lado. Bueno, y pensarlo también desde el lugar, un poco entrando en el tema que siempre nos compete a nosotros, ¿no? Lo que es socioambiental es la cuestión de las commodities, porque una de las derivaciones del francés y tomado por los ingleses dentro de esta definición de lo que es cómodo, de lo que se encuentra
de lo que está, por decirlo de alguna manera, a la mano en términos de recursos, es la palabra commodities, es decir, el poco valor agregado o nulo valor agregado y de, en el formato de conseguir echar mano a los recursos, a los bienes comunes, es que nos transformamos sin valor agregado, en el caso, por ejemplo, de Argentina, en un exportador, pero no un exportador local, sino a través de empresas multinacionales que se instalan en nuestro país, de básicamente commodities, de materias primas, de minerales, de soja, y bueno, en esto que hablamos en su momento, la semana pasada también, y por qué no a futuro, teniendo una de las reservas más grandes de agua en este contexto de crisis, y que a futuro va a ser mucho más grande la tensión de agua, ¿no? Las reservas de agua más grandes y justamente el poco valor agregado, transformarlo, como decíamos en el programa pasado, en una mercadería más que puede ya figurar o contabilizarse en la bolsa en Estados Unidos. Y qué bueno, hoy empieza así, pero mañana no a largo plazo, sino al corto y al mediano, tensionar más las relaciones entre estados, entre naciones, entre países, entre regiones, justamente porque va a estar vedado el acceso a este bien común y a este bien esencial, a este derecho humano. Y en relación a esto, hoy trajimos un poco, y nuevamente, después de haberlo conversado con vos y con los oyentes, creo que una de las últimas veces que tuvimos los programas el año pasado, en el 2020, habíamos trabajado profundamente acá con Matt aportes para descolonizar el saber eurocentrista, de una idea o un planteo que hace Francisco Bauer, que es un docente, es profesor licenciado en Historia de la Cátedra de Historia Contemporánea de Asia y África de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Y él se especializó en este tema, la crítica al eurocentrismo, y el rescate de antiguos principios de la diversidad histórico-cultural. Este nuevo pensamiento emergente que se va gestando en todos los países de distintos continentes, incluida la propia Europa, ya que la descolonización del saber eurocéntrico constituye un problema histórico contemporáneo, especialmente en todos aquellos pueblos que padecieron el colonialismo europeo. Entonces, él plantea este tema de la aculturación, que es más o menos consciente, y que constituye también un obstáculo epistemológico polifacético, ¿no? Que obstruye, en definitiva, el pensar y pensarnos, el reconocernos, el educar en libertad, el proyectarnos individual y colectivamente desde nosotros mismos. Y manifiesta en este descolonizar el saber eurocentrista que ya es tiempo, después de varios siglos, de ponerle freno. De ponerle freno a la cultura europea, ¿no? Y que, acorde a lo que Bauer menciona y su perspectiva, que me parece, por lo menos en el material que yo pude estudiar y con el que trabajo en las cátedras, realmente él plantea que la inequidad económico-social, de la desigualdad en la distribución, no solamente de los recursos materiales, sino también en el mundo de lo simbólico. La distribución de los conocimientos, de los saberes, en la política, en la ética, es decir, en todo, en definitiva, esta inequidad tiene que ver con el modelo eurocéntrico y los efectos devastadores que también tienen sobre el ecosistema y que ponen no solamente en riesgo la vida humana, sino también todas las formas de vida, animales, vegetales, minerales, todas las formas de vida en el planeta.
y que, a ver, en definitiva siempre hablamos de lo mismo, y esto nosotros lo mencionamos varias veces, Marco. La primera forma de, de ingresar a la territorialidad para poder avanzar con actividades extractivistas, con un modelo extractivista, con la megaminería, con la explotación de los recursos de las formas más variadas, como el fracking, la hora de producir alimentos de manera industrializada, que afecta realmente, que dejan de ser alimentos por un lado, pero que afectan realmente a la sociedad, en tanto no solo la producción, sino los pasivos ambientales y también en el consumo mismo de esos productos, tiene que ver con, primero y antes que nada, la colonización del pensamiento y muchas veces de las marcas que son, las marcas registradas que son conocidas por todos nosotros, algunas en mayor o menor medida, pero que se instalan en el pensamiento y que tiene que ver con una idea de que consumir determinados elementos, digo, en términos materiales y en términos simbólicos, ¿no? También consumir determinados paradigmas, en definitiva, nos colocan socialmente en un target que puede ser deseable para muchos. Y en esta cuestión, ¿no? De decir cómo nos corremos de ahí, cómo se puede revertir, cómo nos podemos salir de esto, Bauer menciona varias cosas, ¿no? En términos de deconstruir o de desenmascarar y corregir de manera constante mientras vayan surgiendo, mientras vayan saltando, mientras vayan siendo observadas, las tergiversaciones de distintos tipos, pero en definitiva las tergiversaciones desde la óptica o del prisma eurocéntrico. Haciendo una revisión crítica de la cultura moderna europea y también capitalista en contexto, ¿no es cierto? Entonces, habla de las pedagogías de la descolonización, de la educación, de que se recuperen las pedagogías de la pluralidad cultural, repensar la cultura plurinacional en el caso de los pueblos, es decir, empezar a ver la diversidad desde una manera amplia. Y entre todas esas cuestiones que él plantea, habla sobre todo de revisar y estimular esta revisión, y en el caso de aquellas personas que sobre todo, ¿no? Esto es para todo, para el ciudadano a pie, pero sobre todo también para aquellas personas que tienen a cargo la revisión de determinados marcos en la comunidad científica, en quienes en los claustros del conocimiento nos toca transmitir saberes, en las ciencias naturales, sobre las ciencias sociales, en la filosofía. Entonces, empezar a hacer un parate y empezar a revisar. Y menciona puntualmente en el caso de las ciencias sociales, y en particular la geografía y la cartografía, lo menciona a Arno Peters, que ya después vamos a avanzar sobre eso, y habla de una nueva cartografía de Arno Peters. Matt después va a hacer un repaso al respecto, siempre le toca la parte a la que se dedica, ¿no? La revisión histórica de los aspectos de la realidad, pero queremos profundizar en esto de los aportes para descolonizar el saber eurocentrista respecto a cómo terminar con más de 400 años de una visión colonialista del mundo, ¿sí? Ya que durante 4 siglos, y esto va un poco colocado o apuntado hacia las bases, ¿no? De por qué después no tenemos acceso al agua, por qué no tenemos acceso a la salud ni a la justicia. Porque durante 4 siglos la educación se repitió, no se reinventó, no se adaptó, no se modernizó. Y en términos de territorialidad, decimos, con 400 años de visión colonialista del mundo, y en el caso, insisto, de lo geográfico, de lo cartográfico, se usaron mapas con distorsiones
en lo que llamamos los continentes, ¿no? Respecto, por ejemplo, de los tamaños. Las representaciones que hoy vemos, por ejemplo, esas actuales, eso que usamos, eso que usaron y que se utilizan actualmente los navegantes, se basan en el mapa cartográfico del flamenco Gerardo Mercator, ¿sí? A ver, esta construcción se realizó en 1569. Digo, venimos con un poquito de atraso. Respetan, ¿cómo, Marcos? Digo, con un poquito de atraso. Un poquito, por eso digo, venimos repitiendo durante 4 siglos todo lo mismo. Y a ver, uno se pone a mirar, se pone a investigar, y vos ves que se respetan la forma de los continentes, por ejemplo, pero no el tamaño de los continentes. Todo lo que es Europa y Asia y América del Norte se visualizan en el mapa, en lo que es Mercator, más grandes de lo que son en realidad. Hay algunos casos puntuales que son como muy notorios para quienes ahora están visualizando un nuevo mapa que tiene unos cuantos años ya, desde la década del 70 se impuso sobre todo, que es el Galt-Peters, y que, por ejemplo, toma el tema de Alaska, que plantea que se muestra más extensa que México. Pero en realidad Alaska no es más extensa que México, todo lo contrario, México es mucho más grande. En África, por ejemplo, el continente africano se lo muestra más pequeño, cuando en realidad casi triplica en extensión América del Norte y es 14 veces más grande que Groenlandia. O sea, un poquito de descolonización de la cartografía no nos viene mal, porque cuando vos mirás el mapa con el modelo de Galt-Peters, realmente vos mirás Europa, vos mirás Estados Unidos, mirás lo que es el territorio ruso, mirás lo que son las islas británicas, y realmente no podés entender, incluso mirás la botita de Italia, y realmente no podés entender cómo los imperios avanzaron sobre territorios, por ejemplo, como el África. Es increíble. Realmente el hecho de visualizar con una mayor aproximación a la realidad de las dimensiones, también te dice que nos están colonizando desde ahí. Nos quieren hacer a todo lo que es el lado sur del mundo, nos quieren hacer chiquititos, nos quieren invisibilizar de alguna manera. Y estábamos viendo, ¿no?, en esto que nos pareció muy alucinante, ya en 2017, porque estuvimos buscando, digo, a ver, esto se tiene que enseñar, esto se tiene que mostrar. Y en 2017 había escuelas de Boston, en Massachusetts, Estados Unidos, que empezaron a usar el mapa de Galt-Peters. Y les enviaron 600 mapas justamente bajo este paradigma. Y el comentario de los profesores en algunos casos era: Europa sale mucho más pequeña en relación a África. El error que visualizan en ese momento es que el tamaño de África justamente es el punto de inflexión, es totalmente diferente a lo que lo conocemos normalmente mirando el mapa formato Mercator. Y empiezan a plantearse, o se empieza como a generar esta incógnita de por qué el norte queda también más arriba, o sea, que queda arriba en los mapas, ¿sí? ¿Quién está a la cabeza? ¿Quién está por sobre encima de los demás? Entonces, son como cuestiones que te empiezan a hacer reflexionar con el mismo hecho de observar una imagen. ¿Qué imagen? El mapa. ¿Qué imagen? El mapa.
te da alivio, te da tensión, te genera diferentes, parece una cosa tal vez mínima, pero no es tan mínimo. Yo le pediría a la gente que nos esté escuchando que busque el mapa de Gal Peters y que pueda visualizar qué es lo que se quiere mostrar ahí. Y quiero leer algo que entre todo este material que busqué me pareció muy interesante, que dice que la línea del Ecuador no atraviesa por la mitad del mapa mundi que aprendimos en la escuela. Hace más de medio siglo el investigador alemán Arno Peters advirtió que esto que todos habían mirado, pero que nadie había visto, el rey de la geografía estaba desnudo. El mapa mundi que nos enseñaron otorga, escuchen esto, 2/3 al norte y 1/3 al sur. Europa es, en el mapa, más extensa que América Latina, aunque en realidad América Latina duplica la superficie de Europa. La India parece más pequeña que Escandinavia, aunque es 3 veces mayor. Estados Unidos y Canadá ocupan en el mapa más espacio que África y en realidad apenas llegan a las 2/3 partes del territorio africano. El mapa miente. La geografía tradicional roba espacio, como la economía imperial roba la riqueza. La historia oficial roba la memoria y la cultura formal roba la palabra. Es genial. Es realmente genial. No, está bien. Aparte tú lo explicas muy bien. Yo creo que el oyente tiene una narración porque lo explicas despacito para que lo podamos poder seguir, ¿no? Porque claro, son cosas, parecen fácil, pero no lo son. Hay una pregunta que te están haciendo. Dicen, ¿qué pasa con los iceberg que están en el mar? ¿No pagan impuestos? ¿Los chinos tienen ese derecho, los chinos y los japoneses, a llevárselo? Gracias, Manuel, desde España. ¿Quién desde España? Que se cortó. Juan Manuel, desde Sevilla, es el que hacía la pregunta. Ah, bueno, muchas gracias, Marcos. Juan Manuel, la verdad que no tengo idea estricta de esto que estás preguntando. Es una buena pregunta, pero yo supongo que tiene que ver con derecho internacional y habría que investigarlo esto. De todas maneras, considero que los bienes comunes, entre otras cuestiones, son patrimonio de la humanidad y creo que si hablamos, por ejemplo, de recursos o bienes comunes de esta categoría, tiene que estar regulado, definitivamente. Pero es una buena pregunta, sinceramente, para profundizar. Para buscarlo, ¿no? Sí. Para ver, porque claro, se encuentran un iceberg o se van a la Antártida, rompen un trozo de hielo, se lo llevan, no, está en agua internacional. Nos corresponde, es como cuando encuentras un tesoro o algo en el medio del mar, ¿no? Sí, con la diferencia que hoy por hoy nada está al azar, es decir, todo tiene propiedad, sea de los estados, sea sea de un privado, acá ya no hay nada que no sea de nadie. Ese es el tema, el capitalismo avanzó para todo. ¿Vos conocías la historia de la Isla de las Rosas? No, no la conozco. Bueno, sucedió en Ibiza. Está la película, está en, ¿cómo se llama? En Netflix. Es una historia real, es verdadero. A las costas, fuera de las costas marítimas de Ibiza, de esa gran zona de disco móvil, de locura, de música, pasaron las líneas marítimas y construyeron una isla. Bueno, tomó tal posición, tomó tal poder la isla que, bueno, llegó el momento que el gobierno les mandó un buque de guerra y lo hundió. Está la película, está para no perdérsela, todo el drama que sufren ante las Naciones Unidas, porque fueron a las Naciones Unidas
a pedir que fueran reconocidos. Tenían ciudadanos, es decir, habían hecho un padrón que se anotaban los ciudadanos con pasaporte y todo. Qué increíble. Bueno, en ese Sí. caso yo creo que de acuerdo a dónde estén ubicadas también puede ser mar en tema de territorialidad de algunos países, o sea que eso habría que, insisto, derecho público y derecho internacional, pero cada caso es un caso, no se puede generalizar, Sí, claramente. Imagínate que ellos estaban fuera de los límites marítimos de España, es decir, pasaron los límites. Lógicamente, si permitían lo que pasó, cada uno podía ser una isla donde y acá pasa lo mismo, es decir, hay un iceberg que está navegando perdido en el mundo, vienen esto y se lo llevan, ¿no? Claro, habría que ver si hay alguna ley sobre esto. Bueno, esto para próximos programas. El otro tengo, Luciana, te dejo hablar. Bueno, gracias Marco por los aportes. Gracias Marcos, gracias Juan Manuel. Bueno, me toca a mí en este caso profundizar respecto de quién es este autor, Arno Peters, quien fue justamente el que analizó el mapa y se dio cuenta que algo no andaba bien ahí con las dimensiones que el mapa estaba mostrando. ¿Y por qué? Porque Arno Peters, el creador justamente de esta proyección Gall-Peters, nació en Berlín, en Alemania obviamente, y comenzó su carrera como cineasta. El hombre se dedicó al cine en un principio y estudió las técnicas yanquis de cine durante la década de 1930. Imagínate, Marcos, que en aquella época donde el cine recién empezaba y el cine estadounidense iba más avanzado, se revolucionó el cine alemán con estos aportes que Arno Peters dio para el cine. Pero en 1942, Peters recibió su doctorado en la Universidad de Berlín escribiendo una tesis sobre propaganda política. Propaganda política. En 1942, o sea, todavía no había terminado la Segunda Guerra Mundial. O sea, el nazismo gobernaba aún Berlín, ¿no? Y este hombre, Arno Peters, se recibía con una tesis sobre propaganda, que algo sobre lo que el nazismo operó, y por eso de hecho hizo todo lo que hizo, fue gracias a su propaganda política. Sin la propaganda del nazismo, Hitler nunca hubiera ganado la Cancillería alemana. Y Peters estaba estudiando justamente eso. Entonces, ¿qué se dio cuenta con esto de estudiar la propaganda política? Que las representaciones de los mapas de nuestra historia universal no eran objetivas. Había unas subjetividades, de hecho, muy grandes en cómo se representaban los mapas, que es toda la parte que Luciana ya estuvo explicando, ¿no? Este hombre empezó a analizar y se dio cuenta de estas cosas. A partir entonces de 1987, ya como hecho consumado, la presentación de esta nueva proyección, Gall-Peters, es este nuevo tipo de mapa. Yo invito a la gente, si puede hacerlo ahora mientras nos escucha o a posteriori cuando pueda, a sentarse en la compu y a buscar Gall con doble L, Peters, ¿sí? Así como suena, proyección de Gall-Peters, y ahí van a poder ver justamente este mapa, que es el mismo mapa que conocemos, porque la forma de los continentes son las mismas, pero justamente en sus reales dimensiones. Conserva las proporciones que conocemos, pero las áreas de los diferentes territorios son distintas. La proyección de Mayo, como también se la conoce, la proyección Gall-Peters, es una proyección cartográfica que, descubierta por primera vez en 1855 por James Gall, por eso Gall-Peters, la dio a conocer en 1885, o sea, hace más de un siglo, mucho más, Pero hace que 130 años. Hace 130 años, menos que 400 que tiene la versión anterior, que es la que todavía usamos. No, o sea, 130 años después de descubierto
esta nueva proyección, todavía seguimos usando la proyección anterior que tiene 400 años. Que no es azaroso, Marco. No es para nada azaroso, porque después de todo es lo que todavía hoy tenemos metido en la cabeza y nos dice que el norte es más grande que el sur. Y eso es obviamente mentira. Eso es eurocentrismo. Eso es una de las maneras que usan para mantenernos quietitos y tranquilos en el sur porque somos más chiquitos. Tenemos menos dimensión, somos más dominables, tenemos que estar más tranquilos. Mate, en esto que vos estás mencionando, la presentación que hace o cuando se retoma, porque, a ver, Gall cuando publica en la revista escocesa, hace 150 años, esta visión, ¿no? Siendo que él también era un aficionado a la astronomía, lo dejaron como en stand-by, es decir, no avanzó esta publicación. Y cuando vos mencionabas recién que Arno Peters retoma y para la década del 70 publicas esta lectura del nuevo paradigma, el nuevo formato en que él, a ver, concibe la cartografía mundial, él hace, en definitiva, y como digamos, lo expresa una lectura política, porque lo promociona este nuevo formato, esta nueva visión, esta nueva construcción del espacio y de la territorialidad ante la Organización de las Naciones Unidas y de entidades de cooperación internacional que lo menciona como un símbolo de justicia social. Y que creo que lo tomé porque me gustó esto que vos dijiste, ¿no? Quieren hacernos sentir chiquitos, quieren hacernos sentir que uno, por eso yo decía al principio, esta cuestión de invisibilizar, sobre todo, al otro, para decir que le damos 2/3 de espacio al norte y 1/3 de espacio al sur. Sí. Y lo más irónico respecto de todo esto, Marco, Luciana, oyentes, es que las zonas más visualizadas, más pequeñas en el formato Mercator, insisto que es el formato más conocido. Si ustedes van ahora a la librería a comprar un mapamundi, a comprar un planiferio, este va a ser el mapa que estén comprando. Este va a ser el mapa con el cual sus chicos van a ir a la escuela, bueno, ahora no, van a tener una clase virtual de geografía con los profes y van a estar usando este mapa, el mapa Mercator, el mapa que está mal, el mapa que nos muestra más pequeños en el sur. Y entonces, ese mapa lo que hace es decir que son más pequeñas las zonas que son más pobladas a nivel mundial. Nuestra Latinoamérica está muchísimo más poblada que otros muchos lugares que se ven mucho más grandes en el formato del mapa Mercator. Entonces, la proyección de Peters trata de desmentir, obviamente, la imagen eurocéntrica del mundo, donde Europa se ve enorme cuando en realidad es muy, muy pequeña. Muchas veces hemos dicho, Marco, en este mismo programa, que la Argentina tranquilamente puede ocupar casi toda Europa con su extensión. Solamente nuestro país, solamente la Argentina. Y mucho más. Increíble. Entonces, la proyección Mercator otorga justamente espacio, menos espacio, a las tierras menos pobladas y da menos a las que tienen más población. ¿Sí? Este es un dato que tenemos que tener muy en cuenta y que es muy, muy llamativo, ciertamente. Sí, Marco, perdón. No, Matías, yo me acuerdo en los años que estaba en Italia, el año 85 que empezamos con el programa de aquí a Argentina, muchas veces yo dentro del programa, por lo que sabía inocentemente, ¿no? O lo que sabía que en ese momento no había internet. Me acuerdo que recibíamos las noticias por fax a través de Elma, por Claro. los barcos buques que estaban en Europa. Lo que quería decir era que, a ver, corrígeme tú, porque tú sabes más que yo, se decía de que entran
11 países europeos en Argentina. Sí, depende cuáles, obviamente, pero sí, Argentina es un país con mucha extensión geográfica, con muchos kilómetros de territorio, y ciertamente, comparado con Europa, es muy... A ver, para hacer una comparación que es bastante exacta, el territorio total de España entra en la provincia de Buenos Aires. En la provincia, no en la capital federal, no en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia. O sea, una sola provincia de la Argentina es tan grande como España misma. Es ¿no? decir, como un país. Como un país, y que incluso con un país como las características que tiene España, que tiene muchos idiomas adentro de España. España no es una cosa unificada. De hecho, hay muchos problemas adentro de España, y hoy más que nunca, con territorios que quieren ser independientes y que merecerían serlo, y que España no quiere dar el brazo a torcer con eso, porque no le conviene, obviamente, pero por eso un territorio que es como una provincia en un país como la Argentina, tiene todas estas características, que en Argentina están también gracias a los pueblos originarios que todavía hoy sus descendientes están vivos, pero con una cultura mucho menos presente a nivel país, a nivel regional, ¿no? Los idiomas de los pueblos originarios en Argentina solamente los hablan los pueblos originarios, y el resto de los argentinos poco y nada sabemos de eso. Y está muy mal eso. Está muy mal. En España, sin embargo, los idiomas de cada región sí se conocen y sí se hablan. Y justamente en esto que vos marcás, Marco, cuando cada vez que mencionás alguna serie o alguna película, en el cine español, ¿no? Y pongamos español entre comillas, se habla en estos idiomas. Y está muy bueno escuchar catalán. Para nosotros acá en la Argentina, ciertamente, empezar a escuchar catalán en las series o en las películas, y la verdad que a mí personalmente me pareció un hallazgo extraordinario a nivel cultura. Y el euskera también, porque Y también están hablando, claro, en el País Vasco, exactamente. Películas o valenciano. Los diferentes idiomas, claro que sí, porque es muy importante que estas culturas se visibilicen, porque rompen justamente con esta homogeneización cultural, esta globalización, donde todo es lo mismo y por lo tanto poco vale. Y bueno, pero también acá en Argentina justamente tenemos esta diversidad con los pueblos originarios. Claro no que es sí. solamente de España. No, claro que sí. Claro o sea, tomamos España por el tema del tamaño de Argentina y de la provincia, pero en realidad dentro de los países, y sobre todo en algunos en particular, hay una idea, una vivencia, un concepto de lo pluricultural. Y nada más maravilloso que poder respetar esas diferencias y esa riqueza, que creo que es lo que hace realmente si tenemos tolerancia en el sentido profundo, si tenemos respeto por el otro, si tenemos empatía, si no nos creemos mejores que nadie, ni peores tampoco, podemos aprender a generar relaciones de respeto y de complementariedad, y desde ahí corrernos del lugar de esto, de lo invasivo, de esto de colonizar al otro de forma permanente, porque cuando empezamos o partimos de ese tipo de relacionamiento con el otro, desde la violencia, desde la intolerancia, empezamos también a hablar de conceptos como, por ejemplo, el robo, la usurpación, la violencia. Entonces, creo que parte desde ahí, entender que todos somos seres humanos dignos y que tenemos que tener acceso y las mismas posibilidades. Es decir, estamos hablando de equidad, y por eso nos pareció importante traer este tema, porque fíjate todo lo que sale, o para quienes nos están escuchando, no solo Marcos, digo, todo lo que surge a partir de hacer lecturas de paradigmas cartográficos. Es decir, desde visualizar la territorialidad,
cuando se habla del formato de Gal Peters, también tiene sus críticas. Por un lado, hablan de que, bueno, justamente representa la porción que está, digamos, a favor de esto que decíamos, ¿no? Que representa de algún sentido la justicia social o aproximarnos a un concepto más profundo de equidad desde lo que es la territorialidad. También están los detractores, porque algunos dicen que tiene forma rectangular, que la presencia de las cuadrillas paralelas que se mencionan hacen que el mapa esté como desproporcionado en los polos, y en el Ecuador también, como que los tamaños de las masas terrestres y los países a veces no están adecuados, pero en realidad es realmente, si bien puede tener algunas, a ver, ¿cómo puedo decir? Algunas imprecisiones, como lo pueden tener, porque no es fácil plasmar una forma, ¿cómo es que le dicen? Geodésica, geoide, plasmada sobre una superficie de 2 dimensiones, sí, claro, puede tener justamente pasar de lo tridimensional a la superficie plana, como es la de un mapa, algún tipo de dificultad. Pero de todas maneras es mucho más preciso, no solamente hablando de las masas terrestres, digamos, sino que también los continentes, los países y los océanos, de todas maneras, con el Gal Peters se manejan de forma más precisa, mucho más precisa. Y desde la parte, digamos, que es a lo que apuntábamos con esto de la diversidad, con esto del respeto, de la tolerancia, hay todavía un debate entre geógrafos. Habíamos estado leyendo lo que hablaba el profesor Vernon Domingo de la Universidad Estatal de Bridgewater, que es miembro de la Alianza Geográfica de Massachusetts, que respecto de las distorsiones, él digamos, desde lo social, manifiesta que los primeros mapas, no hay que olvidarse, fueron creados por europeos del norte, que tenían una perspectiva del hemisferio norte, pero que también tenían una óptica y una ejecución fundamentalmente colonialista. Entonces, digo, no hay nada casual acá. Cuando hablamos de tolerancia, de articulación, de recursos, de bienes comunes, de territorio, también estamos hablando de esto, que por ahí a veces uno no deconstruye, uno no desnaturaliza. También podemos agregar, Marco, todos los queridos oyentes que están ahí del otro lado, que justamente estos mapamundis que se fueron cambiando, creciendo, evolucionando durante justamente un periodo que la historia conoce con el nombre de Era de los Descubrimientos, ¿no? Los libros de historia, no muy antiguos, de hecho, acá cerca tengo algunos publicados hace la década pasada, o tal vez la década anterior, finales de los 90, principios de este siglo, hablan de la era de los descubrimientos. Y esto para mencionar justamente el periodo que va del siglo XV al XVIII, que es el periodo de la expansión de los imperios europeos, ¿no? Y aquí, en América, leyendo traducciones de libros europeos, nos dice justamente era de los descubrimientos, cuando en realidad de lo que tendríamos que estar hablando es de la era de la expansión de los imperios europeos, que es muchísimo más claro, y qué es lo que estaba sucediendo, porque descubrimientos, para nada descubrimientos. América no necesitaba ser descubierta, como Galeano lo mencionó muchísimas veces. Había muchísimos pueblos en América. África tampoco necesitaba ser descubierta. Y Asia menos. Ninguno de los continentes estaba despoblado. Ninguno de los continentes estaba cubierto como para tener que ser descubierto. No descubierto
descolonizado y colonizado previamente. Y respecto puntualmente a esto que mencionas, Matt, hoy cuando visualizamos o estamos alucinando con esto del mapa de Gall Peters, y cuando veíamos respecto a la aplicación, que era lo que nos interesaba, y hoy les mencionaba el ejemplo de la escuela Massachusetts en Boston, desde el año 2017 están con el tema de el cambio de mapas y educándose sobre este nuevo paradigma. Colin Rose, que es superintendente, asistente de la Oficina de Oportunidades de Escuelas Públicas de Boston, planteó cuasi literalmente lo mismo que Francisco Bauer, que es un gran referente para nosotros, respecto a esto de descolonizar el saber eurocentrista, y él manifestó descolonizar el plan de estudios. Exactamente lo mismo, casi literalmente lo mismo que plantea en uno de los puntos o de los ejes o con las implicancias metodológicas del trabajo educativo que se tiene que apuntar desde la educación. Y él mencionó algo que yo recién le dije a Marcos en mis propias palabras, porque así lo siento y así lo pienso, que él decía, se trata de mapas, pero al mismo tiempo no se trata de mapas. Es un cambio de paradigma. Y dice, hemos tenido una visión muy eurocéntrica. ¿Cómo hacemos para hablar desde otros puntos de vista? Este cambio de paradigma es un buen punto de partida. Y hay algo interesante, ¿y por qué lo quise aportar ahora? Por todo lo que vos estás diciendo, Matt. El 86% de los estudiantes que están en Boston, menciona Colin Rose, que no son blancos y tienen padres y tienen abuelos que vienen de lugares que se muestran más pequeños en el mapa, en la versión Mercator, ¿no? Entonces, Colin Rose dice, deben ver de forma apropiada y contrarrestar la narrativa que estos lugares son insignificantes en el mundo. Y yo digo, acá hay una recuperación, digamos, desde el lugar de la identidad, ¿no es cierto? Están intentando deconstruir esta invisibilización que vos mencionás recién, a partir de que alguien dice, yo tengo que descubrir algo que ya existe. Y no tiene que ser así. Lo hemos hablado, Marcos, lo hemos hablado varias veces en el programa también, esta característica que allí donde vos vivís y donde vos trabajás, en México, se considera a la persona con la que uno está hablando, depende del color de su piel. Mientras más clara sea el color de la piel allí en México, más consideración tiene esta persona, por ejemplo, en los trabajos a la hora de, sea de recibir un aumento o de acceder a un puesto de trabajo más elevado, una gerencia, una vicepresidencia o lo que fuera, ¿no? Esto estadístico, todo esto está estudiado, no es que lo decimos porque queremos decir, uy, mirá cómo discriminan en México. No, es porque justamente son cosas que suceden y a veces ni siquiera son a nivel consciente, sino que tanto en México como en otros muchos lugares, no solamente México, este tipo de mecanismos están tan arraigados a nivel inconsciente que la gente obra así sin darse cuenta. No hay un estudio también donde a una niña se le ofrecen diferentes muñecas y la nena elige siempre la muñeca de tez más blanca. Y cuando le preguntan cuál de las dos muñecas se parece más a vos, en ese momento recién la niña tiene que reconocer que la muñeca de piel más oscura es la que en realidad se parece más a ella. Pero la nena está eligiendo porque nuestra sociedad le indica eso, que la muñeca que más vale, que la muñeca que más importa, es la muñeca de piel más blanca. Y esto tiene que dejar de ser así. Como también tiene que dejar de ser en muchos de los estudios sobre los pueblos originarios
realizados aquí mismo, en nuestro continente latinoamericano, que hablan del periodo prehispánico. ¿Por qué? Hay que sacarnos eso de encima. Desde México hasta Tierra del Fuego. Basta de periodo prehispánico. ¿Qué es eso? ¿Acaso nos definimos por la llegada del invasor europeo? ¿Acaso somos una cosa prehispánica hasta que llegan los hispanos? No. América, es la Via Yala. Entonces, durante y hoy. Y nosotros somos americanos, no los yanquis. Todos somos americanos. Desde Alaska hasta Tierra del Fuego, hasta el Cabo de Hornos, somos todos americanos. Pensémonos así, como americanos, porque eso es lo que somos. Entonces, ¿cómo lo llamamos? Pueblos originarios, pueblos nativos. Si ya tenemos la denominación, aborígenes si quieren, que en realidad no significa sin origen, como se nos dijo en algún momento, sino que significa desde el origen. Eso es la verdadera denominación. Entonces, cambiemos los sentidos. De nosotros depende. Y pienso que es un problema de identidad, ¿no? De tener la identidad clara de lo que somos. Sí, tal cual. Y por eso esto que se está estudiando, este cambio, como decía este profesor y representante del Estado, nos parece esencial, porque justamente termina apuntando, Marcos, al tema de la identidad, indiscutiblemente, a poder reconocernos. A ver, quiero decir, la otra vez ponía el ejemplo con el tema de las vacunas respecto de la territorialidad y nuestros cuerpos en paralelo. Ahora voy a hacer otro paralelismo. Cuando nosotros nos miramos en el espejo y nos vemos, necesitamos reconocernos en ese espejo. Hay un gran problema muchas veces cuando nos miramos en el espejo y nos desconocemos, cuando no podemos reconocernos en lo que vemos, cuando no podemos afianzar nuestra identidad. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con la territorialidad y con esa territorialidad que también forma parte de nuestras identidades y que se construye recíprocamente? La identidad y la territorialidad que se van complementando y que una forma parte de la otra y que, digamos, nos hacen sentirnos contenidos, nos hacen sentirnos identificados, nos hacen saber que somos también, porque forman parte de la construcción de las subjetividades en términos culturales. ¿Y qué pasa cuando no encontramos, no nos identificamos ni siquiera en un mapa, donde es tan grande la distorsión que se instala que esa invisibilización o esa insignificancia, en esa insignificancia estamos nosotros presentes? No es algo menor. Como decía Arno Peters, no es un mapa, no hablamos solamente de un mapa, no es un dibujo, estamos yendo más allá del dibujo, estamos acercándonos al mundo de las ideas, de lo simbólico, del pensamiento, de la construcción, de la cultura. No es casual que siempre sean los que se quedan con los 2/3, como simbolizaban acá en términos de las cuadrillas del mapa. No es casual que quienes han dominado, quienes han descubierto, quienes han colonizado, quienes han encontrado, quienes se han apropiado, quienes han hecho la guerra, quienes han robado, quienes han violentado, quienes han ultrajado, se queden con la mayor porción del mapa. Y que cuando se quiere colocar otra idea, como le pasó a Gall
incluso a Arno Peters, que tuvo que ir remándola hasta que se fue aumentando la popularidad con las republicaciones del mapa y fundamentando la justicia social ante la ONU y ante otros organismos, de lo que significaba cambiar la construcción cartográfica sobre un papel, básicamente. Entonces, todas estas cosas no son casuales, digo, están muy bien pensadas desde nuestra óptica, están muy bien pensadas. Y es algo que quienes observan la realidad, o por lo menos intentan hacer una observación más crítica de la realidad, se sienta un ratito, mira el mercado, mira la publicación de Gal Peters y va a decir, bueno, acá, bueno, algo está pasando. Y lo interesante, que esto lo cuento como nota de color, ¿no? Un poco en el anecdotario. Sinceramente, a mí me interesa, me gustó muchísimo, desde que lo escuché a Francisco Bauer mencionar este nuevo paradigma o esta nueva cartografía de la descolonización, pero me puse a buscar porque sentí la necesidad de encontrar material en que profundizar y en que trabajar mis clases. ¿Y qué me encuentro? Justamente, por lo menos aquí en Argentina, que todas, digo, las pocas publicaciones de material trabajando el paradigma de Arno Peters salen en algunas y muy acotadas publicaciones españolas, en ediciones españolas, y que acá no las puedo conseguir, por ejemplo. Estuve buscando, pero por todos lados, y a pesar de que hablamos mucho sobre este tema en el día de hoy, fue hacer un trabajo exhaustivo y no hay tampoco demasiado material, o por lo menos no se encuentra al alcance de todos los mortales. Es muy interesante. Y ojo, que no es el único, digamos, la única nueva proyección. Hay otra también de un artista y arquitecto japonés que se llama Hajime Narukawa, que también ofrece una, digamos, cartografía, una óptica, un diseño mucho más preciso que el Mercator, ¿sí? Y lo llamó Ausagraph. Y bueno, parece que por alguna razón tuvo un poco más de éxito. Pero sinceramente cuesta correrse del paradigma quienes la ven distinta. Es una realidad. Es muy irónico también pensar justamente que este material está disponible en España, donde no se plantean, está empezando a cambiar de a poco, pero a nivel educativo, a nivel profesionales españoles, geográficamente hablando, históricamente hablando, la autocrítica respecto de lo que sucedió durante 500 años aquí en América no está presente, donde todavía se sigue defendiendo lo que creen porque es lo que les enseñaron, donde creen que sin la intervención europea América no hubiera conocido el progreso, entre comillas, no hubiera conocido la civilización, entre 10.000 comillas, como si las civilizaciones que existían en América no lo hubieran sido. Como si mayas, incas, aztecas no hubieran sido civilizaciones. Como si no hubieran sido hace 500 años más limpios a nivel, higiene que la Europa entera de hace 500 años. Civilizaciones que tenían agua fría y caliente cuando Europa no tenía baños. Entonces, claro que sí, agua fría y caliente, Marcos. Cuando Europa, y desagües, cuando Europa
se sentaban arriba de un balde, o no sé cómo se llama en México, para hacer una cubeta, para hacer sus necesidades y después tirarla por la ventana al grito de agua va. ¿De qué estamos hablando? Enfermedades, ¿no? Las enfermedades que eso genera, ¿no? Los perfumes franceses, ¿por qué eran? Por esto mismo que estamos diciendo. Entonces, progreso, civilización, trajeron a América, desarrollo. Cuando la agricultura en los Andes, diferentes terrazas de cultivo para producir diferentes vegetales dependiendo de la altura necesaria, de la altura a nivel montaña, ¿no? A eso me refiero. Un tipo de papa, de patata creo que se llama en otros lugares de Latinoamérica, dependiendo de si es más cerca de la costa, el territorio que necesita para ser sembrado, o si es más alto. ¿No? Estos eran conocimientos, exactamente, era sabiduría ancestral que Europa desconocía 100%. Y que Europa, cuando vino a América, lo único que hizo fue extraer oro y plata para enviar al viejo continente. Eso fue lo que hicieron. Gracias a nosotros. Claro que sí. El capitalismo necesitó ese flujo de metales que se extrajo de América para poder nacer. Sin ese movimiento de metalíferos hacia Europa, el capitalismo no hubiera podido desarrollarse. ¿Por qué no hablas en pasado si sigue ocurriendo en el presente? ¿Qué es la megaminería? Y todavía sigue sucediendo, claro que sí. Hoy, tenemos tema para muchos programas, ¿eh? Uf. Sí, porque, lamentablemente, Marco. No, es que hasta con la música de los antiguos, los originarios, éramos superiores a la música europea. Es decir, los alemanes estaban asombrados por la música que venía de Sudamérica, de Latinoamérica, la música que se hacía ahí, en Córdoba. Ahí estaban, bueno, cosas increíbles. Hay mucho para hablar, Matías. Yo creo que a veces no nos alcanza el tiempo, pero que es real lo que estás diciendo y que la gente se dé cuenta que lo que tenemos que recuperar es nuestra identidad propia. ¿Quiénes somos? Totalmente, Marco. Esta es nuestra tierra, no la tierra de los demás. Es nuestra tierra, nuestro continente. Se llevaron la papa, se llevaron todo lo que les importó se lo llevaron. ¿Y qué nos dieron? Enfermedades, atrocidades, vejaciones, muertes, conquista. Pero bueno, también hay algo que decir, ¿no? Tampoco supimos, creo que, superar esto. Creo que es el día de hoy que nos cuesta superar que no cortamos el cordón umbilical, no lo cortamos. Seguimos usando el mismo mapa, Marcos. Seguimos usando el mapa Mercator. Pasa Matías, sí. Perdón, Marcos, decía que pasa justamente esto. Si en cada una y todas de las cosas, todos los aspectos, digamos, que abarca nuestra humanidad, o en esos, dentro de esos aspectos que abarca nuestra humanidad, se han encargado de minimizar nuestra existencia, de invisibilizar, es mucho, a ver, es un trago mucho más sencillo. No digo que tengan por ahí, a ver, un criterio de culpa, pero de hecho, o sea, sobre todo en lo que se vino haciendo, ¿no? De aquí hacia atrás. No hablo de aquí hacia adelante porque todos tenemos la posibilidad de transformarnos. Pero sinceramente, de aquí hacia atrás, digo, es más fácil y es más insignificante aplastar un gusano que atropellar a una persona con el auto. Entonces, en tanto yo minimizo, en tanto yo hago acotado, en tanto yo invisibilizo cuestiones, y es un trago menos amargo a la hora de responsabilizarme de todo lo que vengo haciendo.
y me creo digno de decirle a quienes no están en condiciones qué es lo que tienen que hacer, cómo se tienen que mover. Y esto pasó también, hablando un poco de la historia de la Argentina, entre la antagonía del puerto de Buenos Aires y las provincias en el interior, o territorio nacional. Es decir, siempre, y esto lo viven desde el interior, hoy en día también, siempre el porteño diciéndonos o viniendo a imponer o a rescatarnos de las miserias y de todas las situaciones que transitamos, diciéndonos qué tenemos que hacer, como, a ver, creo que nos tenemos que hacer cargo un poco de nuestra historia también. Digo, se ve en todos lados, de todos los colores, de todos los tamaños, de todas las formas. Es una tendencia pareciera netamente humana. Afortunadamente, en esto que hablamos desde la cartografía, en la revisión que se hace de la historia, hay mucha gente que empezó a despertar. Mucha gente que empezó a despertar. No queremos decir los europeos son basura, todo lo contrario. Queremos decir que la historia es la historia. Y así como fue escrita, indiscutiblemente, a pesar de que las escribieron los que ganaron, se filtraron aspectos de la realidad que fueron tergiversados y omitidos, como siempre hablamos y como Francisco Bauer menciona. Entonces, para quien quiere ver, la realidad se muestra. Entonces, creo que nuestra labor, nuestra tarea mayor como seres humanos, no importa el lugar donde hayamos nacido, no importa nuestro origen, no importa nuestra procedencia, nuestra religión, nuestro posicionamiento político, nuestra riqueza cultural. Creo que lo que tenemos que aprender es a complementarnos y hacer desde ese lugar una tarea mejor para todos, para el todo, una asistencia y una forma de vida más amigable con el prójimo y con el planeta mismo. Porque definitivamente esta dimensión o este aspecto en la personalidad que tenemos los seres humanos, que somos tan belicosos, fue lo que terminó, sin lugar a dudas, de poner al planeta al borde del colapso como estamos. Que se ve en un mapa, que se ve en un plato de comida, que se ve en una reunión familiar, en las noticias que leemos, en la televisión que miramos, en las noticias, en el internet que consumimos, en todo se ve, en todo. Entonces creo que ahí está la cuestión, ¿no? Empezar a corrernos de estos lugares, a veces mirando un mapa, otras veces leyendo un libro, otras veces hablando con alguien, otras veces sencillamente en silencio, que creo que es lo que mayormente nos puede llegar a colaborar a la reflexión profunda, ¿no? Sí. Mira, acá te están diciendo, te saludan, lo saludan desde México, desde el Estado de México. Esto también tiene que ver con nuestras autoridades y el desconocimiento de la población. También, y ante todo esto, la indiferencia de todos. Esto es global. Totalmente. Sí, sí. Por eso mencionaba, ¿no? Gracias a estos compañeros que nos escribieron. Muchísimas gracias por estar ahí. Tiene que ver con una condición humana, que tenemos que corrernos de ciertos lugares. Porque estos compañeros hablan de nuestros gobernantes. Nuestros gobernantes salen de un semillero, y ese semillero es la sociedad. Entonces, cuando se dice que tenemos los gobernantes que merecemos, vaya si no es verdad. Por supuesto, porque en una sociedad en decadencia, y bueno, no vamos a pedir o aspirar a gobernantes que sean distintos. No salen no sé, dentro de un repollo. No. Sí. Y acá, Marco, podemos agregar, Marco, amigos mexicanos que nos escribieron, muchas gracias. Podemos agregar justamente esto con lo que está planteando Luciana.
de gobernantes que son reflejos de la sociedad que están gobernando justamente, podemos también hablar del sistema educativo a nivel global, ¿no? No solamente el sistema educativo mexicano, el argentino, el europeo o donde fuera, que justamente este sistema que fue puesto a prueba ahora en este año 2020 con la cuestión del online y de lo no presencial, que en realidad cuando pensamos el aula de clases, estamos pensando en un ambiente, en un ecosistema áulico que no cambió durante 1000 años, que tiene el exacto mismo formato desde su época de nacimiento con las universidades de la Edad Media. La escuela, el aula de la escuela como la conocemos hoy, en nuestro presente, es exactamente la misma aula de hace 200 años, cuando los estados necesitaron imponer a su pueblo ciertos conocimientos. Necesitaban que supieran leer para poder comprar productos, para poder leer publicidades y comprar productos, necesitaban que tuvieran una identidad nacional, especialmente en los lugares donde se recibe inmigración, ¿no? De otros países, quiero decir. Pero justamente la escuela sirvió y sirve a objetivos. Y en su momento de creación, el objetivo era generar una población más o menos homogénea con los mismos conocimientos. Eso fue hace 200 años. Desde entonces hasta hoy, la escuela es exactamente lo mismo. El pizarrón en el frente, sea un pizarrón que se escriba con marcador, o sea el viejo pizarrón que se escribía con tiza, pero el pizarrón está en el frente, el docente está en el frente, y los chicos están uno al lado del otro mirando hacia el frente. Eso mismo es, mejor dicho, el modelo de las universidades europeas que tienen 1000 años de antigüedad, que vienen desde la Edad Media. Bueno, son dispositivos adoctrinadores del Estado. Aparatos ideológicos de Estado, dijo Althusser allá por los Exacto. 70. Entonces, el sistema educativo tiene que cambiar. Es más, no tendría que quedar piedra sobre piedra, tiene que ser absolutamente nuevo para los tiempos que corren, ¿no? Entonces, los gobernantes, porque de ahí salió esta reflexión, son productos de nuestros sistemas educativos también. No se formaron en otro lado y vinieron con ideas foráneas. No, forman parte también, son hijos, son producto de nuestros sistemas educativos también, de cada uno de nuestros países. Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso también. Que usemos el mapa Mercator tiene que ver justamente con que es ese el mapa que está aceptado por nuestro sistema educativo, por nuestra cultura. Porque como decíamos hoy más temprano, si vamos a comprar a la librería un mapa para que el nene lleve a la escuela, no podemos comprar, no podemos pedirle el mapa Peters al librero. Capaz que el librero ni siquiera sabe lo que es si le preguntamos por el mapa Peters. Y nos va a vender el mapa que conocemos todos, que es el Mercator, el que está mal. Es así. Bueno, yo les recomiendo a los oyentes que busquen la proyección de Gal Peters en las redes sociales, en Google, y miren lo que están hablando, Mati y Luciana, que no estamos inventando nada, ellos no inventan nada, no, simplemente nos están haciendo abrir los ojos, abrir la mente para ver lo que tenemos adelante y recuperar nuestra identidad. Bueno, Mati, Luciana, tenemos que darle paso a otro chico que entra después de ustedes. Espero que no se le haga corto, que va a hablar de tecnología. Gracias Marcos. Invitamos también a todos los oyentes a buscarnos en las redes sociales para estar también en más contacto con nosotros, nos pueden escribir. Nos encuentran en Instagram como @concienciasolidariaong, en Facebook también estamos, en Twitter como @consol_ong,
Nos encuentran también en Telegram, estamos por todos lados, en YouTube. Y para cerrar, agradecerte a vos, Marcos, que nos da siempre este espacio, muy agradecida, y con la radio también, a los oyentes que están de aquel lado, y cierro con una pequeña reflexión que la leí al comienzo, pero creo que nos tiene que resonar cuando dice que el mapa miente, que la geografía tradicional roba el espacio, como la economía imperial roba la riqueza, la historia oficial roba la memoria y la cultura formal roba la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Es increíble. Qué buena reflexión. Bueno, un abrazo grande, buen proseguimiento de semana. Felices Reyes también para ustedes. Y nos sentimos la semana próxima con más historia, con más aprendizaje en Conciencia Solidaria. Muchas gracias, Marcos. Hasta luego. Vamos a una canción.